¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Inocuo TV, el canal de la seguridad alimentaria que se transmite todos los jueves a través de su página de internet www.inocuo.tv. Este programa está dedicado al sector hortofrutícola porque nosotros lo que queremos es concientizar a aquellos productores para que creen productos inocuos. Esto a raíz de que queremos que se fortalezcan los mercados internacionales, así también las exportaciones y que los productores hagan valer sus productos. Nosotros somos un programa en vivo en el que contamos con un chat para que ustedes participen con nosotros y bueno, nos muestren cualquier clase de comentarios, sugerencias, propuestas, ¿por qué no?, para nosotros aquí mostrarlos en el programa. Asimismo, nosotros contamos con invitados que son expertos en el programa y que vienen aquí a tratarnos de dar informaciones que ustedes necesitan y que a ustedes los pueden fortalecer para crear productos inocuos, sanos, de calidad, y sobre todo también tenemos temas sobre trazabilidad. Asimismo, nuestros invitados son autoridades gubernamentales, investigadores, expertos en comercio exterior, instituciones empresariales y clientes del sector. Es por eso que los invitamos a que nos vean de 10 a 11 de la mañana a través de esta página de internet, y los invito a que también participen a través de nuestro chat y de nuestros correos electrónicos que van a estar saliendo aquí a lo largo del programa. Y bueno, ya después de todo este resumen que les acabo de dar sobre lo que es este programa, hoy les platico que contamos con la presencia de la maestra Ofelia Rodríguez García del Laboratorio de Microbiología e Inocuidad de Alimentos del CUSEI. Para toda la gente que nos ve de fuera, les voy a platicar que el CUSEI es el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Maestra, gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, dice. Y bueno, les comento que el tema de hoy es cómo es que la inocuidad microbiana de hortofrutícolas ha adquirido importancia. Pero quiero comentarles un poquito antes de entrar de lleno a lo que es este tema. Bueno, pues ahorita estamos viviendo una situación en todo México de influenza, de que hay comentarios, que en todos los medios de comunicación están hablando de que ya, se puede decir, ya pasamos todo esto de la influenza. ¿Usted qué opina sobre esto? ¿Cree que en realidad ya pasamos? ¿Qué repercusiones hubieron? Bueno, primeramente es agradable ver el esfuerzo que un grupo de gente tan joven como ustedes realiza en el país, y sobre todo es muy loable que se ha dirigido este esfuerzo a los productores. Digo en este momento de tristeza, ¿no?, porque en realidad, sumidos en la crisis económica mundial y en particular en nuestro país, que haya este tipo de esfuerzos es estimulante y da nuevos visos. Yo diría a su pregunta, ¿qué nos deja esta influenza? Bueno, nos deja, además de pérdidas económicas, una gran experiencia, en el sentido de que se han reforzado prácticas higiénicas que debieran de haber estado desde antes de la influenza. Es muy lamentable que salga el presidente de la República y nos diga cómo debemos estornudar, ¿no? Es muy lamentable leer en la prensa internacional como El País, por ejemplo, en el diario, que cómo no van a estar afectados los mexicanos por influenza si escupen en la calle, sí, saludan de mano y estornudan abiertamente, ¿no? Es lamentable. Bueno, pero sentándole al presidente, es que nos ha dejado que, si usted va ahora a restaurantes, bueno, ahí hay letreros que dice: por su seguridad el baño se higieniza cada hora. Bueno, ¿y por qué eso antes no estaba, no? En fin, yo encuentro que es bueno, que nos vamos a privar de muchos padecimientos gastrointestinales, no necesariamente de la influenza con estas medidas. Sin embargo, yo creo que otros padecimientos que hacen lastre en la salud de la población, y que finalmente es el bien supremo, ¿no?, de un país que no invierte en salud tiene serios problemas. Cuando ven que la salud es un costo, está en serios problemas. Y bueno, ¿qué nos deja? Pues nos deja claro que hay una total desvinculación entre la investigación, entre lo que se hace en los centros de investigación
En el país hay expertos, hay virólogos, hay biólogos moleculares, sin embargo, por allá están las instituciones, por acá está el sector salud, por acá está la gente enferma, entonces no hay un vínculo, y que finalmente ambos, el sector salud y las universidades, están obligadas a cumplir esos grandes compromisos, que es preservar la salud, fomentarla, ¿no?, de una manera preventiva y no solamente correctiva cuando ya está el problema. Y bueno, centrándonos en la inocuidad de hortofrutícolas, usted me pregunta, ¿hubo repercusiones para el sector? Por supuesto que lo hubo. Si usted lee la prensa y hay datos confiables del Bancomex y fuentes internacionales, las ventas de productos hortofrutícolas en estas semanas han caído drásticamente. La semana pasada, por ejemplo, ajo, brócolis, nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, que vendemos el 80% de los productos hortofrutícolas, se ha disminuido entre un 40 hasta 60% de ellos. No digamos de la comunidad europea, de la Unión Europea. En los primeros días de mayo, finales de abril, había un señalamiento, estaban muy preocupados los brokers, los introductores y los compradores en Inglaterra era la temporada de uva, por ejemplo, preguntar, ¿están monitoreando el virus de la influenza en los campos de cultivo? Queremos que nos reporten. ¿Por qué? Bueno, existe esa preocupación, y no hablemos del mercado asiático también. No queremos productos mexicanos porque piensan que los mexicanos están estornudando ahí en las cajas de aguacates o de berries, y bueno, y la preocupación es, ¿el virus de la influenza sobrevive en los frutos? En fin, que no podemos ahondar mucho porque algunos de los conceptos que el doctor Castillo, amigo entrañable, dice, en la inocuidad nada hay que suponer, nada se supone, todo se demuestra, ¿no? Entonces, si yo hago tal aseveración es porque tengo los datos. ¿Y qué se le puede decir a aquellos productores que a lo mejor fueron muy afectados a causa de esta desconfianza que tuvo los otros países hacia nosotros? ¿Qué recomendaciones se les puede dar? ¿Qué se les puede decir? Bueno, principalmente que el reto creo que siempre ha habido un reto, con los últimos problemas de inocuidad que hemos tenido en el país, tan graves como el cierre de fronteras al melón Cantaloupe, al cebollín, a la fresa, en fin, detenciones. Ahora el reto creo que es mayor y es un gran compromiso de comprobar nosotros mismos la manera de hacer, porque finalmente la inocuidad es una manera de hacer, de actuar, de construir día a día, y no solo una manera de pensar, y mucho menos la inocuidad es un plan de inocuidad que está en escrito. La inocuidad, entonces, hace falta mucho que esos planes, esa inocuidad de papel sea comprobada, sea realmente llevada desde la preparación del campo de cultivo, desde la aplicación del abono, durante todo el cultivo, la cosecha y el empaque y hasta el consumidor, demostrar que se siguen procedimientos en los que se minimizan los riesgos, es decir, que se minimizan las probabilidades de que se contaminen con peligros, sobre todo biológicos. Es una manera de comprobar y ofrecer a nivel nacional primero, y luego proyectarlo internacionalmente. Creo que el gobierno además tiene un gran compromiso y un gran reto de hacer una campaña igual para demostrar a los compradores internacionales, porque bueno, la venta, la captación de dólares es muy importante por la venta de hortofrutícolas. Y bueno, después de esta opinión tan importante, y para la gente que quería saber sobre, que nos habían dicho que opinara usted con nosotros sobre la influenza, que es muy importante, y cómo esto tuvo repercusiones en el sector hortofrutícola, ahora les voy a recordar el tema del día de hoy, que es cómo es que la inocuidad microbiana de hortofrutícolas ha adquirido mayor importancia. Esto es muy... bueno, valga la redundancia, muy importante comentarlo, puesto que este programa es dedicado al sector hortofrutícola, y la inocuidad tiene
una gran importancia y es algo que tanto productores como consumidores nos tenemos que preocupar. Entonces, bueno, primeramente, habrá gente que lo sepa, que es experto, habrá gente que no lo sepa. De todos modos, tengo que hacer esta pregunta de base, ¿qué es la inocuidad microbiana, el término como tal? Bien, primero esto, yo creo que podemos rescatar la charla previa a esto que teníamos y decíamos lo siguiente, se ha hecho una separación de manejar a los peligros biológicos, ahora explicaré esto, diferente de la calidad. ¿Por qué? Durante muchos años se han implementado sistemas exitosos de gestión de calidad o de cumplimiento de la calidad, aseguramiento, en fin, toda esa evolución que ha tenido. Sin embargo, se ha demostrado que los programas de calidad no resuelven asuntos de inocuidad. ¿A qué se refiere esto? Bueno, sería limitar, definir la inocuidad microbiana, señalar que la inocuidad no solamente se refiere a la ausencia de microorganismos patógenos al humano. La inocuidad va más allá de eso. La inocuidad no se limita a un muestreo, porque para decir este alimento es inocuo es porque lo muestré, pero para ese mango solamente muestré una pequeña porción, entonces ese análisis solamente corresponde a esa porción analizada. Y la inocuidad va más allá, es una propiedad de los alimentos que forma parte de la calidad de ese alimento, es una propiedad que consiste en que no cause daño al consumidor, no afecte la salud negativamente de la salud del consumidor. Y entonces nos referiremos a la inocuidad microbiana como al control de los peligros. Los alimentos se pueden contaminar por 3 tipos de peligros, que son físicos, químicos y biológicos. Sí. Ya eso lo abordaron ampliamente en programas anteriores. Dentro de los biológicos hay peligros, que son las bacterias, los virus y los parásitos. Muy diferentes, no pueden ser abordados de la misma manera, sin embargo hay medidas de control, es decir, puedo prevenir su ingreso, pero a veces no puedo prevenir su ingreso, como en el caso de los hortofrutícolas. Puedo reducir su número o puedo impedir que crezcan o los tengo que destruir. ¿Y los 3 tienen igual fuerza una vez que se puede decir que entran a la fruta? ¿O hay que combatirlos de diferente manera o eliminarlos? Bueno, el gran problema de los productos hortofrutícolas es que una vez que ingresa un alimento en el epicarpio, en la cáscara, en la parte superficial, es muy difícil poder eliminarlos. Cuando mucho los podemos reducir, pero a veces, si usted dice, voy a reducir al 1%, sin embargo son millones los que ingresaron de partículas de virus, por ejemplo, o miles, y entonces reduce cientos de viles, pero a veces la dosis infectante, la cantidad mínima necesaria para que alguien enferme, es reducida de algunas partículas. En el caso de los virus, de las bacterias quizá puede haber, hay casos hasta 30 células, ¿no? Entonces el gran problema es que una vez que llega al epicarpio, a la cáscara de otro problema es la infiltración, como en el caso del jitomate o del mango, si puede haber penetración. En el caso del aguacate, por ejemplo, o el melón, una vez que es contaminado con estos agentes que generalmente proceden de origen intestinal, es muy difícil eliminarlos, arrastrarlos de ahí. Bueno, pues ahorita vamos a ir a un corte comercial y cuando regresemos vamos a continuar con más sobre esta charla muy interesante, que es sobre cómo es que la inocuidad microbiana de hortofrutícolas ha adquirido importancia. Y bueno, vamos a un corte, regresamos y los invito a que participen en el chat. Mire qué bonitas. Comincer, abriendo mercados internacionales. Actualmente, debido a la globalización,
Las compañías buscan optimizar sus operaciones al máximo, retener a sus clientes e incrementar sus utilidades a través de la utilización de herramientas de tecnología de información. Comingser es una empresa dedicada específicamente a cubrir las necesidades de administración en el sector agrícola, facilitando así la apertura a mercados internacionales más exigentes. La principal solución está destinada a la trazabilidad. ¿Qué se entiende por trazabilidad? De acuerdo con el artículo 18 del reglamento número 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo del 28 de enero del 2002, la trazabilidad es la posibilidad de encontrar y seguir el rastro a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución de un alimento, un pienso, un animal destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinados a ser incorporados en alimentos o piensos o con probabilidad de serlo. La trazabilidad y rastreabilidad son el componente fundamental de los mecanismos de garantía sanitaria. Es la capacidad de mantener identificados los productos del campo a lo largo de la cadena agroalimentaria desde su origen, con el fin de realizar investigaciones epidemiológicas o establecer acciones correctivas en beneficio de la comunidad consumidora. La aplicación del sistema de trazabilidad presenta amplias ventajas a toda la cadena agroalimentaria. Para los productores representa, además de la seguridad alimentaria, posicionamiento en nuevos mercados, ganando la confianza de los consumidores y, por consecuencia, grandes beneficios económicos, fortaleciendo también a los operadores económicos y la administración. La disponibilidad de la información oportuna permite fortalecer la competitividad de los productores. Y para lograr esto, es importante la adopción de herramientas de información. Trazabilidad es sinónimo de calidad, seguridad, confiabilidad y mayores ingresos. Comingser, soluciones de rastreabilidad y trazabilidad. Estamos de regreso aquí en Inocuo TV, el canal de la seguridad alimentaria, y quiero comentarles que el CESAVEJAL los invita a sumarse a su programa de inocuidad para ayudarles a obtener la certificación oficial del SENASICA. Y bueno, para mayores informes, entrar a su página de internet, que es www.cesavejal.org.mx. Entonces, ya saben. Y continuamos con nuestro tema del día de hoy con la maestra Ofelia Rodríguez García, y estábamos hablando sobre la importancia de la inocuidad en el sector hortofrutícola. Y bueno, ¿a raíz de qué es que se está dando esta importancia o que los productores empiezan a preocuparse por? Yo creo que es multicausal esto. Deriva de, primero, tratados de libre comercio que favorecen la exportación o importaciones de productos frescos. Hay nuevas tendencias al consumir alimentos. Las personas tienden, lo otro es la probada capacidad de las frutas y hortalizas para disminuir padecimientos como corazón, enfermedades cardiovasculares, cáncer de colon, demás. Entonces ha fomentado, al 2000 se calcula que el consumo per cápita ha aumentado 20%, alrededor de 20%. Sin embargo, se calcula que para el 2020, por ejemplo, va a haber un incremento de 27-30% del consumo per cápita de frutas y hortalizas. Aquí en nuestro país incluso ha habido un incremento. Si usted ha visto, los gobiernos han implementado programas, o ciertos sectores del gobierno, de consuma 5 porciones de fruta al día, que bueno, en países como Estados Unidos y Canadá ya van por 9 o 11 porciones de fruta al día, por sus propiedades antioxidantes, en fin, una serie de beneficios. Este boom, este consumo, este favorecimiento del mercado internacional ha hecho que productos
por ejemplo, jitomates aquí en nuestra región de Sayula, al cabo de 72 horas estén en un mercado de la costa atlántica de Estados Unidos, ¿sí? El beneficio de las comunicaciones. Y finalmente, a mayor consumo, mayor probabilidad de que, si es que los alimentos se contaminaron. Cuando digo contaminar, los productores deben entender y estar claros de que contaminar es el ingreso de microorganismos o de estos peligros que hablábamos, físicos, químicos o biológicos, nos vamos a referir a los microbianos, de estos agentes extraños o ajenos a la composición del alimento, que generalmente proceden de contaminación fecal o con materiales o implementos que tuvieron restos de materia fecal o a su vez contaminación. Entonces se han dado, a mayor consumo, se han dado más casos de enfermedad que ya tenían registrados. Sin embargo, las frutas y hortalizas nunca habían figurado de manera importante. Si estuviéramos hablando hace 15, 20 años y usted me preguntase ¿cuál es la participación de las frutas y hortalizas frescas en la aparición de casos y brotes de enfermedad? Cuando digo casos es la afectación de un individuo, cuando digo un brote se trata de 2 o más personas afectadas en el mismo lapso de tiempo por el consumo de una fruta, en este caso contaminada con el mismo agente patógeno. Y sin embargo yo le haya contestado, no, ocupan entre el 5º y el 7º lugar como causa de casos, como causante de casos y brotes de enfermedad. Sin embargo ahora ocupa un lugar preponderante las frutas y hortalizas frescas debido al alto consumo de ellas, bueno, a otros factores, entre ellos los funcionarios de salud, investigadores del sector salud cuentan con mucho más herramientas, con mucho más tecnología para trazar, para ir a la fuente primaria incluso de contaminación. Hay manera de saber cómo fue que se contaminó, más o menos de predecir o decir cómo fue que se contaminó, cuál fue la ruta. La trazabilidad que tuvo el producto. El microorganismo y el brote también, ¿no? Entonces cuenta con mucho más recursos y demás. ¿Qué fue, así como dijera Humberto Maldonado, el parteaguas en los brotes para el caso de hortofrutícolas? Fue un megabrote que se dio por consumo de frambuesas, bueno, de una salsita de frambuesa en unos postres en Estados Unidos y Canadá, y que esas frambuesas fueron exportadas por Guatemala. Y bueno, la historia es muy desastrosa, ¿no? Eran 56 fincas que exportaban. Del 96 al 99 prácticamente quedaba una, desconozco si en este momento siguen exportando, pero eso benefició a México, por cierto, la producción de berries se vino aquí a México. Y bueno, fue Cyclospora cayetanensis, un parásito, y raro encontrarlo, pero bueno, la desgracia de esas frambuesas y de esos parásitos fue que fueron consumidas por un sector importante de médicos, de gente pudiente de la era Clinton, y entonces fueron hospitalizadas 1.200 gentes. Y bueno, se rastreó. Lo interesante de esto fue que jamás se aisló al parásito ni del fruto. Una comisión, alto comisionado de introductores de frutas y hortalizas en Estados Unidos y la FDA fueron a visitar las fincas de Guatemala, y lo que encontraron fue que al momento de preparar las mezclas para fertigación, previo a la cosecha, utilizaron agua de río que aunque tenían unos filtros, no sirven esos filtros para... No estaba pura del todo. Estaba contaminada. Y bueno, otro de los grandes acontecimientos es, bueno, esto sentó un precedente, aunque nunca se aisló el microorganismo, FDA ahora dicta alertas sanitarias. ¿Y qué son las alertas? Que ya lo manejó el doctor Castillo, creo. Sí. La siguiente tragedia para el campo mexicano, así lo considera la FAO, fue el cierre de frontera por la contaminación con salmonela, que es una bacteria, a diferencia del otro, por el melón cantalú. Y así podemos hablar de otros megabrotes.
Y bueno, dos preguntas que puedo ligar a lo que estábamos comentando es, ¿a causa de qué es que se hace esta demanda tan grande de parte de los consumidores hacia las frutas y hortalizas? ¿Y cómo es que ha ido cómo es o a raíz de qué fue que esto cambió? Bueno, debemos decir que cierto sector de la población con un poder educativo, sobre todo que tienen educación y cierto poder económico, es que ha cambiado sus hábitos. No podemos hablar tanto de México, ¿no? Porque pues ya creo que en 2 años vamos a tener el deshonroso primer lugar en obesidad y demás. Cierto sector de la población ha cambiado, ahora no solamente lo exigen con calidad, con idoneidad, sino que no cause daño al consumidor. Es un asunto de educación, es un asunto de poder adquisitivo, definitivamente. Y sobre todo porque institutos de investigación en salud pública han demostrado que el consumo frecuente, ¿cuánto es frecuente? Bueno, esas porciones que hablábamos, 5 a 9, 11 porciones por día, disminuye la probabilidad de padecer cáncer, enfermedades cardiovasculares y demás, además de su alto contenido en antioxidantes. Ok, bueno, ya tenemos preguntas que nos llega de la gente que nos está viendo en estos momentos y es, ¿por qué en la Comunidad Europea les preocupa tanto las enterobacterias? ¿Sí está bien escrito? Enterobacterias. La Unión Europea, supongo yo, no sé en qué producto sea, bueno, no me gusta contestar así respuestas muy generales, habría que ver el caso particular de qué producto se trata, en fin. Supongo, vamos a suponer, en la microbiología o en el estudio de las frutas y hortalizas se sugieren el utilizar microorganismos, se les llama indicadores. ¿Qué quiere decir? No podemos estar investigando los patógenos, porque, bueno, entre otras de las razones nos lleva muchos días. Cuando sepamos el resultado es porque la fruta ya se deterioró, entonces se hace de pruebas más o menos rápidas y pruebas preliminares, que es como que nos ponen un semáforo amarillo. La tradición es que en Estados Unidos sugieren a los coliformes fecales o la Escherichia coli, que por cierto no funciona, digo yo, en los procesos, no funciona como indicador, y entonces tradicionalmente los países europeos han discernido, no acatan lo que los americanos señalan, entonces ponen a los enterococos, por ejemplo, o en este caso a las enterobacterias, que desafortunadamente hace mucha falta investigación para poder decir, se correlaciona mejor. Entonces las enterobacterias se sugieren, parece ser que pudieran ser un mejor indicador, porque hay algunos datos, pocos, publicados, en que es frecuente la presencia de salmonela, por ejemplo, sin embargo, no hay Escherichia coli. Entonces, la salmonela pues es una enterobacteria y entonces está como que más correlacionada. Entonces, creo yo que a eso se debe, pero pronto yo voy a tener unos resultados sobre eso, que ya lo he hecho y les comentaré, pero les insisto, esos resultados son aplicables a la condición de esta investigación y varían. No es lo mismo enterobacterias en un medio ambiente que se cultivan berries, a enterobacterias en un medio ambiente que se cultivan melón cantaloupe o lechugas o jitomates o apios. Ok, y bueno, vamos a un corte comercial, pero antes voy a dejar esta pregunta al aire, que es, ¿tiene usted participación directa apoyando a productores, asesoría o investigación? Vamos a un corte comercial y cuando regresemos contestamos. Comincer, abriendo mercados internacionales. Actualmente, debido a la globalización, las compañías buscan optimizar sus operaciones al máximo.
retener a sus clientes e incrementar sus utilidades a través de la utilización de herramientas de tecnología de información. Comingser es una empresa dedicada específicamente a cubrir las necesidades de administración en el sector agrícola, facilitando así la apertura a mercados internacionales más exigentes. La principal solución está destinada a la trazabilidad. ¿Qué se entiende por trazabilidad? De acuerdo con el artículo 18 del reglamento número 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo del 28 de enero del 2002, la trazabilidad es la posibilidad de encontrar y seguir el rastro a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución de un alimento, un pienso, un animal destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinados a ser incorporados en alimentos o piensos o con probabilidad de serlo. La trazabilidad y rastreabilidad son el componente fundamental de los mecanismos de garantía sanitaria. Es la capacidad de mantener identificados los productos del campo a lo largo de la cadena agroalimentaria desde su origen, con el fin de realizar investigaciones epidemiológicas o establecer acciones correctivas en beneficio de la comunidad consumidora. La aplicación del sistema de trazabilidad presenta amplias ventajas a toda la cadena agroalimentaria. Para los productores representa, además de la seguridad alimentaria, posicionamiento en nuevos mercados, ganando la confianza de los consumidores y, por consecuencia, grandes beneficios económicos, fortaleciendo también a los operadores económicos y la administración. La disponibilidad de la información oportuna permite fortalecer la competitividad de los productores. Y para lograr esto, es importante la adopción de herramientas de información. Trazabilidad es sinónimo de calidad, seguridad, confiabilidad y mayores ingresos. Comingser, soluciones de rastreabilidad y trazabilidad. Estamos de regreso aquí en Inocuo TV con la maestra Ofelia Rodríguez García y dejé al aire una pregunta que era: ¿tiene usted participación directa ayudando a productores, asesoría o investigación? Afortunadamente sí, eso es lo más loable y dentro de todas las actividades es lo más agradable, que es ir a hablar de estas cuestiones con los productores. A través del Senacica hemos desarrollado Senacica Zagarpa. El año pasado tuvimos un proyecto apoyado directamente a través del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Michoacán, y es así que llegamos a los productores. La investigación se realiza en las huertas, en donde se rastrea diferentes grupos microbianos, eso de las enterobacterias, por ejemplo, que tanto furor causan ahora, a la Escherichia coli, a Salmonella o bacterias como Listeria monocitógenes, y queremos establecer cómo es que se contaminan estos frutos, y para así poder dictar medidas preventivas que los productores sean aplicables y en la mayoría de los casos no les implica un costo, una inversión grande, ¿no? Este año parece ser que vamos a trabajar en un proyecto importante financiado igualmente por Senacica Zagarpa, pero auspiciado por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Jalisco, en la validación de procedimientos. Cuando iniciábamos la charla le decía que hay una gran preocupación, afortunadamente, en el personal de Senacica Zagarpa, en la alta dirección, porque dejemos en el país de lado la inocuidad en el papel, y entonces comprobar de una manera más fehaciente, y esto es, vamos a ir en diferentes huertas del estado de Jalisco para, le llamamos validación, para comprobar que lo que está escrito se hace como se está haciendo, y que lo que se está haciendo es lo que es eficaz, es lo que es efectivo y es lo que se necesita, que eso es el gran reto en este momento. Ok, otra pregunta es: ¿en las universidades se tiene una profesión con el perfil en inocuidad en alimentos? Mire, pues lo desafortunadamente no.
No, es muy lamentable y esto habla de la gran crisis mundial. Incluso yo no lo digo, algunos años atrás el rector de la Universidad de Guadalajara, que presidía la NUYES, el licenciado Trinidad Padilla López, realizaron una visita a Europa y lo que en unas universidades de Francia señalaron que la inocuidad en el mundo, con un buen diagnóstico, inocuidad en general de los alimentos, es decir, la capacidad de estos alimentos de no causar daño a la salud, todos sus temas de prevención, de gestión, en realidad la llevan a cabo agrónomos y veterinarios, y que ellos se dieron cuenta, es una apreciación de la currícula, no tengo nada que ver con trabajo mucho con los agrónomos, a los cuales respeto. Ellos a veces no tanto, porque dice que yo soy química y yo no sé la fenología del melón. Bueno, pues yo también les sé decir que ellos no saben qué significa la E. coli y demás, pero bueno, los dos, es un asunto multidisciplinario. La inocuidad no la van a resolver solo los agrónomos, la inocuidad de hortofrutícolas, ni así como tampoco pretendemos los químicos resolverla. Eso sería una falacia y estaríamos faltando al más sentido elemental de profesionalismo y seriedad. Y entonces en ese análisis muy serio que realizaron en esas universidades, se dieron cuenta que en la currícula de ninguno de estos dos profesionistas hay materias encaminadas a la prevención de peligros microbianos, ¿sí? Y entonces en el CUSEI hay un esfuerzo por muy pronto abrir creo que el año que entra se gestará una carrera que se llama Ingeniería en Alimentos y Biotecnología, algo así, en donde se pretende crear un área específica, ¿no? Los posgrados aquí en el país son ciencia y tecnología de alimentos, que hay luego esfuerzos aislados, ¿no? Muy fuerte en la Universidad Autónoma de Querétaro. El doctor Fernández Escartín tiene un área, pero el posgrado es en general en ciencia y tecnología muy específico, ¿no? Y entonces la formación deja mucho que desear aún en eso, ¿no? Hace mucha falta un gran esfuerzo en el país por crear, yo no estoy pensando en los grandes doctores en inocuidad. Yo creo que un buen grupo de técnicos, por ejemplo, en inocuidad, y otros con preparación, y claro, fomentar doctores y investigación, pero estos que sean que todos tengan una función muy específica. Bueno, los doctores gestando investigación y demás, que sea aplicable a la gran problemática, y los técnicos, bueno, que aterricen esos resultados, porque luego se quedan ahí archivados o solamente sirven para aumentar el currículum de los investigadores, pero los problemas en el país siguen, ¿no? Y por allá los investigadores con su bata blanca y los grandes problemas afectando a los productores, ¿no? Desafortunadamente, pues bueno, no tenemos eso que nos estás comentando, una carrera como tal, pero también pueden haber acercamientos hacia ustedes para tener más conocimiento, o a dónde pueden recurrir aquellos jóvenes, o como en caso también de productores que nos ven, que tienen hijos o que están interesados en saber más sobre el tema. Hay cursos, también hemos tenido invitados que nos dicen que implantan cursos referentes a lo que son inocuidad, que van a los cultivos, hablan con la gente. Esto también es bueno, ¿no? Es otro tipo de capacitación, igual no licenciatura o carrera como tal, pero hay capacitación. No, mire, Senacica ha hecho un esfuerzo enorme en el sexenio pasado, y en lo está incluyendo, en ofertar a través de los comités estatales de sanidad vegetal, que son un excelente medio para ofertar y servir de auxilio a los productores. Se ofertan una gran cantidad de cursos. En algunos de ellos nos han invitado. En Michoacán hemos realizado una gran labor, pero en el sector de aguacate específicamente tenemos un proyecto ahora con Berries, y vamos a desarrollar este tipo de capacitación, que generalmente va orientado a los responsables de inocuidad de las huertas, de los empaques. Aquí en el estado de Jalisco estamos programando el desarrollo de un diplomado a través del Comité Estatal de Sanidad y la Universidad de Guadalajara, un diplomado de al menos 200 horas, en donde se va a dar una activa formación, sobre todo en esos conceptos tan básicos y elementales que los agrónomos no tienen por qué manejar, sin embargo, curricularmente hablando, sin embargo, se hace necesario y están obligados a entenderlos, ¿no? Claro.
Y bueno, tenemos otra pregunta también que tiene que ver con lo que son las enterobacterias, que es por qué la Comunidad Europea pone estándares para organismos como enterobacterias. De alguna manera ya la contesté, pero sí tienen una preocupación especial. Tengo mucha bibliografía de esto que se las puedo proporcionar, porque lo consideran mejor indicador que la misma Escherichia coli. Pero habría que ver para qué producto en especial. Sí, porque nos habías comentado que no es lo mismo para un fruto o para otro, entonces no se puede dar algo muy esto surge la gran preocupación, es que cada día es posible aislar salmonela, aislar listeria, monocitógenes, que para el caso no se puede comparar con salmonela, porque la listeria no significa una contaminación fecal, solo la salmonela. Entonces es frecuente el aislamiento de salmonela en apio, en jitomates, por cierto, es muy frecuente, que tienen salmonela en la superficie y no hay Escherichia coli, entonces no me sirve como indicador. Por eso es que la Unión Europea lo pide e incluso les marca límites de unidades formadoras de colonia por tanto y demás, pero lo desafortunado a veces es que los manejan como normas, es que la mayoría de las normas son copiadas de países desarrollados donde tiene una infraestructura, una higiene, el cultivo es muy diferente a las condiciones de cultivo que opera en nuestro país. Entonces yo no estoy muy de acuerdo de aplicar a las normas que lo proponen los americanos o que proponen los europeos, porque sus condiciones de cultivo, les repito, son muy diferentes. Entonces aquí es donde surge la participación de las universidades, en donde se haga investigación y realmente podamos ofertar soluciones a la problemática particular de ese producto en las condiciones de cultivo de nuestro país. ¿Y el término inocuidad se puede utilizar solamente cuando existe la ausencia de microorganismos? Nos había platicado que hay 3 tipos, por ejemplo, las físicas, biológicas y las, físicas químicas. Físicas, químicas y biológicas. ¿Nada más refiere a esos aspectos la palabra inocuidad o hay algo más que envuelva? Bueno, para fines, habíamos abordado eso, los 3 tipos de peligros que pueden contaminar a los alimentos son físicos, químicos y biológicos. Dentro de los biológicos están las bacterias, los virus y los parásitos. Hemos reiterado en hablar mucho y referirnos a la inocuidad microbiana separándola un poco de los conceptos de calidad, que para fines prácticos la inocuidad forma parte de la calidad de un producto. Sin embargo, ¿cuál es la recomendación a los productores? A la hora de que ellos, con un empaque, campos de cultivos, tengan implementado un programa de calidad, no está peleado, además facilita la ejecución de programas de inocuidad. Sí insistimos en que hay que separar los programas de inocuidad microbiana, que si bien los programas de calidad resuelven en algunas ocasiones los problemas de inocuidad, que bueno, sin embargo, la experiencia demuestra que luego se vuelve simplemente un bosque de problemas que no se resuelven puntualmente, porque para ello hay que hacer un diagnóstico de cómo se genera el problema y poder plantear soluciones, que el diagnóstico está muy claro. ¿Y qué pasa cuando en los procesos de inocuidad, que bueno, empiezan desde que están en el campo hasta que están empacando, hasta la distribución, también tiene que ver ahí la inocuidad? ¿Qué pasa cuando en los procesos finales se puede contaminar el producto? ¿Qué pasa con todo lo anterior? Bien, eso es lo desafortunado. Así es que la inocuidad no puede ser vista en partes o en fracciones. La inocuidad arranca desde la preparación del campo de cultivo, el depósito de la semilla, el cuidado cuando está en la planta, la flor, el fruto, y toda esa etapa del proceso de comercialización, que a veces en el empaque se contamina, pero si se tiene cuidado, hay medidas ya, hay muchos estudios medidas aplicables a lo largo de esa cadena de consumo, pero lo desafortunado es que a veces es el consumidor quien lo contamina. Es decir, en cada uno de esos puntos que hemos mencionado se puede contaminar, sí, pero también hay medidas que podemos
llevar a cabo para prevenir el ingreso de esos microorganismos, porque una vez que ingresen es muy difícil eliminarlos. No estamos hablando de leche, de carne, que la leche, bueno, tiene Mycobacterium tuberculosis, Brucella o cualquier Rickettsia, no sé, microorganismos, la pasteurizas y garantiza, la pasteurización es un método muy seguro, confiable, de abatimiento de esos agentes patógenos al humano. Sin embargo, para el caso particular de las hortofrutícolas, no se tiene un método seguro, confiable, que decir, de eliminación de esos microorganismos. Entonces, el consumidor, cada quien debe asumir su parte que le toca. El productor, el empacador, el distribuidor y nuevamente porque, por cierto, muchos de los problemas que México tiene en frontera, los decomisos más importantes que en la frontera con Estados Unidos hay es es China, le sigue México, le sigue India, y México ahí se juega en el lugar con 160, 200 decomisos al año, por diferentes problemas, por productos químicos, por salmonela, contaminación, que es lo más frecuente. Aunque es importante decir que no todo se analiza, ¿no? De las 9 millones de toneladas que ingresan, prácticamente menos del 5% se realiza una inspección visual, y tan solo el 0.1% se toma un muestreo y se analiza, y aún así tenemos problemas. Sí. Bueno, pues vamos a un corte comercial, pero quiero antes de esto agradecer a la gente que felicita el programa, muchísimas gracias, y vamos a un corte como les comentaba. Cuando regresemos volvemos con más preguntas del chat, aquí con la maestra Ofelia Rodríguez García, y ahorita regresamos. Comincer, abriendo mercados internacionales. Actualmente, debido a la globalización, las compañías buscan optimizar sus operaciones al máximo, retener a sus clientes e incrementar sus utilidades a través de la utilización de herramientas de tecnología de información. Comincer es una empresa dedicada específicamente a cubrir las necesidades de administración en el sector agrícola, facilitando así la apertura a mercados internacionales más exigentes. La principal solución está destinada a la trazabilidad. ¿Qué se entiende por trazabilidad? De acuerdo con el artículo 18 del Reglamento número 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo del 28 de enero del 2002, la trazabilidad es la posibilidad de encontrar y seguir el rastro a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución de un alimento, un pienso, un animal destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinados a ser incorporados en alimentos o piensos o con probabilidad de serlo. La trazabilidad y rastreabilidad son el componente fundamental de los mecanismos de garantía sanitaria. Es la capacidad de mantener identificados los productos del campo a lo largo de la cadena agroalimentaria desde su origen, con el fin de realizar investigaciones epidemiológicas o establecer acciones correctivas en beneficio de la comunidad consumidora. La aplicación del sistema de trazabilidad presenta amplias ventajas a toda la cadena agroalimentaria. Para los productores representa, además de la seguridad alimentaria, posicionamiento en nuevos mercados, ganando la confianza de los consumidores y, por consecuencia, grandes beneficios económicos, fortaleciendo también a los operadores económicos y la administración. La disponibilidad de la información oportuna permite fortalecer la competitividad de los productores. Y para lograr esto, es importante la adopción de herramientas de información. Trazabilidad es sinónimo de calidad, seguridad, confiabilidad y mayores ingresos.
Comilset, soluciones de rastreabilidad y trazabilidad. Ya estamos de regreso con más preguntas tanto del público como también otras cuestiones que nos han ido saliendo a lo largo del programa. Y bueno, una de ellas es si la inocuidad es una moda. Esto quizá ya les haya sonado un poco conocido de programas anteriores, pero aquí lo importante es, la moda como tal es que va cambiando y de repente la gente pone atención en ella y después se olvida. ¿Podría ser el caso esta vez del término de inocuidad o de las prácticas de los procesos de inocuidad? ¿Puede ser que en esta ocasión sea algo que está latente en este momento y que después vaya a desaparecer o a ignorar la gente? Mire usted, esa pregunta me la han hecho muchos productores. En su rostro se veía una gran preocupación de decir, pero voy a invertir en eso y quizá el mes que entra ya nadie hable de ello, ¿no? O algunos otros profesionales que no tienen una preparación en inocuidad también preguntan, pero ¿y cuándo va a pasar de moda eso, no? Mi opinión es que no es un asunto de moda, es una necesidad, es una urgencia, más que una necesidad ya se ha convertido en una urgencia y esta urgencia va a ser permanente. En el mundo desarrollado y aún en los países en vías de desarrollo, la población en general se prepara más, está más educada y entonces sus exigencias se han visto modificadas, ya no solamente exigen alimentos con calidad, con idoneidad, sino con inocuidad e incluso generados en un ambiente ecológica y socialmente aceptable, ¿no? En donde los que recolectan las frutas pues no sean menores de edad, por ejemplo, en donde no se deteriore el ambiente y demás. Es esta manera, yo lo veo como una parte del desarrollo y de la evolución humana que llegó para quedarse. La inocuidad no es un asunto de moda que se olvide, al contrario, cada día la población está más inmunodeprimida y demás, lo que conlleva a minimizar los riesgos de contaminación. Y a la vez también es una exigencia tanto de los mercados como para poder exportar y también del consumidor, ¿no? Y algo también bien importante que hemos comentado en programas anteriores es la importancia también de la cultura de higiene en uno como consumidor, porque bueno, el productor puede crear productos inocuos, pero si al llegar a casa uno como consumidor no tiene los cuidados necesarios, pues también muchas veces el consumidor le puede echar la culpa al producto de dónde viene y no, sino que también está en casa. Así es. Y bueno, tenemos más preguntas de la gente que está participando a través del chat. Y ¿es importante que un profesional lleve el programa de inocuidad en las huertas o solo que tenga la capacidad y el criterio de inocuidad? ¿Es qué? ¿Por qué dice la primera parte? ¿Es importante que un profesional lleve el programa de inocuidad a las huertas o solo que tenga la capacidad y el criterio? Bueno, pues para ser profesional debe tener la capacidad y el criterio. Pues, lo ideal es que sea un higienista, pero más que nada que tenga el compromiso y la fuerte convicción de la importancia que conlleva su trabajo, de la enorme responsabilidad, pues no está produciendo aretes o agujetas, ¿no? Sino están produciéndose alimentos que pueden poner en peligro la vida de miles de consumidores, ¿no? Sí, claro. Si un país entra a la OMC, ¿debe obedecer las normas del Códex? Por supuesto. La FAO, el Códex Alimentario, es quien dicta esas medidas. Hay medidas fitosanitarias, medidas en materia de inocuidad y demás. Y finalmente, la Organización Mundial de Comercio sirve para regular esas acciones de comercio internacional y deben estar aplicadas a esos conceptos más elementales de inocuidad que la FAO a través del Códex dicta. Desafortunadamente también lo que pasan es que hay medidas proteccionistas y la inocuidad es una barrera no arancelaria, se ha convertido en ello y hay demandas. México o algunos otros países han demandado a ciertos
compradores por aplicar esas medidas no arancelarias, pero por cierto nunca han progresado en asuntos de inocuidad, porque hay un argumento muy elemental. Esos gobiernos, Estados Unidos por ejemplo, constitucionalmente dice, él está obligado a proteger la salud de su población. Entonces cerrar la frontera a un alimento que pudiera generar un riesgo de enfermedad a su país es su entero derecho. Otra pregunta es, ¿los procesos de desinfección que se aplican en el empaque no son confiables para eliminar patógenos en hortofrutícolas? ¿Sí o no? ¿Y por qué no? O sea, que ¿por qué no ya están afirmando que no? A ver, yo no recomendaría que los productores, los empacadores o los comercializadores descuiden al fin que, o bueno, en el caso de los productores, no importa que se contamine el campo porque durante el empaque lo voy a descontaminar. Por supuesto que no. No hay una garantía hasta ese momento. Parece ser que la irradiación ofreciera, pero hace mucha falta investigación al respecto, ¿no? No son eficientes, su pregunta, no son eficientes los sistemas de reducción de patógenos. Hay algunos valores, hay mucha investigación y demás, pero en la mayoría de ellos no se logra abatir más allá de 3 logaritmos, por ejemplo, en el mejor de los casos, que el solo lavado lo da. Otra pregunta, ¿existe una norma oficial específica para el tomate? Norma oficial relacionada con qué? Hay unas normas fitosanitarias y demás, pero norma oficial como tal no, la desconozco, no sé si exista. O son anteproyectos de norma o Senacica ahí ha sacado manuales y demás sobre la producción y demás. Bueno. Lo que sé es que para el análisis de salmonela en el tomate, por ejemplo, pues se aplica una normativa de tal técnica y demás, pero es diferente. Y ya hablando más en el caso sobre, por ejemplo, la leche o la carne, la inocuidad enfrenta los mismos tipos de problemas, el producto es sometido a más o menos mismos procesos, o cómo es, o qué se diferencia el caso de leche o carne a la hortofrutícola. Bueno, la diferencia se genera de muchos aspectos. Las frutas y las hortalizas son cultivadas generalmente a campo abierto, lo que favorece y participa de una manera importante en la contaminación. Y la mayoría de las frutas y hortalizas son consumidas frescas, crudas, cosa que no ocurre con el caso de la leche y la carne, en la que tienen un tratamiento suficiente para la destrucción de la mayoría de los agentes microbianos contaminantes. No el caso de las frutas y hortalizas, que ya no sufren ningún tratamiento de descontaminación. Entonces por eso es la perspectiva, y no se pueden aplicar las mismas reglas que se aplica para prevenir la contaminación en esos grupos de alimentos, son muy distintas. En el caso de los productos hortofrutícolas es mejor prevenir que ingresar. La mayor cantidad de medidas van a ser previniendo el ingreso de esos agentes extraños a las frutas y hortalizas. Y bueno, ¿nos podría comentar un poquito de los proyectos que ha estado haciendo? ¿Con qué organizaciones o instituciones ha estado colaborando? ¿Qué ha ido desarrollando? Algo de su experiencia, con cosas o aspectos con los que se ha topado, que nos pueda compartir para que aquellos productores o la gente que nos ve le pueda servir de experiencia o como advertencia también para los procesos que está realizando Inocuidad. Bien, la mayoría de los trabajos que últimamente hemos realizado y la gran ventaja es que los ha solicitado productores o los han solicitado los comités de los que le hablaba, y bueno, esto da un poquito más de certeza de que los resultados de esa investigación sean aplicados, ¿no? Pudiéramos retomar, no estamos hablando de leche o carne donde hay 120 años de investigación al respecto y se conoce además. En el caso de hortofrutícolas hace mucha falta investigación.
Lo principal que nos hemos enfocado es que, aunque tenemos idea de cómo se gesta la contaminación en las huertas, nuevamente, es decir, debemos demostrar esas evidencias, ¿no? Entonces, uno de los grandes proyectos que hemos realizado es rastrear la contaminación de microorganismos de origen fecal, como es el caso de la salmonela o de microorganismos ambientales, su prevalencia en medio ambiente de huertas, y en donde por técnicas microbiológicas hacemos análisis de esos enterobacterias o de Escherichia coli, que no son buenos indicadores de contaminación fecal. No lo hemos encontrado que se relacionen, por cierto. Es muy frecuente la presencia de salmonela en el fruto fresco, en el fruto recién, en el árbol incluso, con la presencia. Y hemos detallado cómo es que el agua de riego tiene una participación importante para contaminar la tierra de cultivo, y esta a su vez a los frutos, y entonces nuestra investigación ha sido orientada más bien a delinear, a descifrar proponer cómo es que se gesta, no sugerir cómo es que se gesta esa contaminación, para así proponer medidas eficientes a los productores, puedan disminuir esas probabilidades de contaminación. Y ya como última pregunta, antes de irnos breve, maestra, ¿algún día habrá los mismos requisitos de inocuidad para nosotros los mexicanos? ¿Cómo? Que si algún día llegará a haber los mismos requisitos de inocuidad para nosotros los mexicanos. Pues ya los hay, ¿no? Pues bueno, esta es pregunta de la gente que nos hace, que bueno, creemos que ya estuvo contestada anteriormente, ¿no? Y si no, pues bueno, escríbanos a nuestro correo electrónico contacto@inocuo.tv. Y bueno, nosotros nos despedimos. Pero antes quiero mandarle un saludo al doctor Castillo, que día a día nos ve, participa en el chat, y sí me llegan sus saludos también. Y también muy comentado aquí en los programas que hemos tenido, entonces un saludo. Y bueno, quiero recordarles que el invitado de nuestra próxima semana es el maestro Miguel Ángel de los Santos de Senacica, y el tema es estrategias del gobierno federal en materia de inocuidad de los alimentos de origen agrícola. Entonces, pues bueno, maestra, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. De verdad que fue un tema donde hubo mucha participación. De verdad que podíamos quedarnos aquí más tiempo, pero desafortunadamente tenemos 1 hora nada más. Y bueno, pues invitarla a que venga con nosotros más adelante, a que vuelva a estar aquí con nosotros, y agradecerle por todo lo que nos dijo también. No, al contrario, a ustedes. Entonces también estuvieron a lo largo del programa pasando sus contactos para la gente que también tenga dudas, comentarios también, y también nuestros correos para que también participen. Y en el chat también, que ella ahorita terminándose el programa va a ir al chat un ratito a platicar con ustedes por si hay dudas, comentarios, etcétera. Entonces bueno, pues agradecerles, y los esperamos aquí la próxima semana, jueves de 10 a 11 de la mañana, y a través de la página de internet www.inocuo.tv. Entonces, bye, ya nos vemos próxima semana. Cominser, abriendo mercados internacionales. Actualmente, debido a la globalización, las compañías buscan optimizar sus operaciones al máximo, retener a sus clientes e incrementar sus utilidades a través de la utilización de herramientas de tecnología de información. Cominser es una empresa dedicada específicamente a cubrir las necesidades de administración en el sector agrícola, facilitando así la apertura a mercados internacionales más exigentes.
La principal solución está destinada a la trazabilidad. ¿Qué se entiende por trazabilidad? De acuerdo con el artículo 18 del Reglamento número 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo del 28 de enero del 2002, la trazabilidad es la posibilidad de encontrar y seguir el rastro a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución de un alimento, un pienso, un animal destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinados a ser incorporados en alimentos o piensos o con probabilidad de serlo. La trazabilidad y rastreabilidad son el componente fundamental de los mecanismos de garantía sanitaria. Es la capacidad de mantener identificados los productos del campo a lo largo de la cadena agroalimentaria desde su origen, con el fin de realizar investigaciones epidemiológicas o establecer acciones correctivas en beneficio de la comunidad consumidora. La aplicación del sistema de trazabilidad presenta amplias ventajas a toda la cadena agroalimentaria. Para los productores representa, además de la seguridad alimentaria, posicionamiento en nuevos mercados, ganando la confianza de los consumidores y, por consecuencia, grandes beneficios económicos, fortaleciendo también a los operadores económicos y la administración. La disponibilidad de la información oportuna permite fortalecer la competitividad de los productores. Y para lograr esto, es importante la adopción de herramientas de información. Trazabilidad es sinónimo de calidad, seguridad, confiabilidad y mayores ingresos. Comilser, soluciones de rastreabilidad y trazabilidad.